Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 21 de julio vamos a tratar sobre las estrategias nacionales para erradicar la pobreza. Recordemos que uno de los objetivos principales de cualquier nación debería ser disminuir, o mejor dicho, eliminar la inequidad en beneficio de sus ciudadanos, para que todos sus ciudadanos tengan oportunidades para el desarrollo de sus familias. En ese sentido, el Plan del Buen Vivir ha jugado un papel importante dentro de este proyecto político que lidera Rafael Correa Delgado como presidente de la República, para hablar y analizar qué tanto se ha pasado de los enunciados, de las intenciones, a realmente obtener resultados pragmáticos, tangibles, dimensionables y que generen, evidentemente, impacto social. Veamos a quienes hemos invitado. Pavel Muñoz López, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Ciencias Políticas en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía, España, secretario subrogante de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Javier Flores, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Diplomado de postítulo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Analista político. Juan Ponce, PhD en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda. Experto en Economía y en Evaluación de Impacto. Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Bueno, ellos son nuestros invitados, le damos la bienvenida. Pavel Muñoz, secretario de las Emplades, encargado, muchas gracias por estar con nosotros para tratar un tema tremendamente importante y trascendente que debería ser del interés de todo el país. Javier Flores, amigo ya de casa, también muchas gracias por estar con nosotros. Y Juan Ponce, no te tenía desde hace tiempo, gracias por estar acá. Y bueno, y vamos a analizar. Seguramente, amigo televidente, usted habrá escuchado sobre el programa del Buen Vivir, el famoso Summa Caxai. Veamos qué significa el Summa Caxai. Es un modelo o forma de vida que promueve relaciones más sustentables con la naturaleza y menos consumistas, que constituye una opción ante el modelo desarrollista del vivir mejor. Es decir, es completamente diferente al mejorar al bienestar, al concepto de bienestar. De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir para el Ecuador en el 2009 y el 2013, los elementos que lo constituyen son los siguientes: la satisfacción de las necesidades, la calidad de vida, una muerte digna, amar y ser amado, ya me quitaron eso, el florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, prolongación indefinida de las culturas, tiempo libre para la contemplación, la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades. Pero el Plan del Buen Vivir tiene tres ejes: la construcción del poder popular y el Estado. Esto es tremendamente importante que lo recordemos. La construcción del poder popular y el Estado. Derechos y libertades para el buen vivir y transformación económica y productiva. Ahora, para el próximo cuatrienio, el Consejo de Planificación del Gobierno aprobó el 24 de junio de este año el Plan del Buen Vivir, que regirá para los próximos 4 años, evidentemente, cuatrienio, en el que se invertirá alrededor de 47.612 millones de dólares. Como ven, amigos televidentes, el Plan del Buen Vivir parte de un concepto filosófico, pero pretende aterrizarlo en términos de que se generen oportunidades para poder vencer la pobreza. 47.000 millones en 4 años es una meta ambiciosa, pero ¿en qué tiempo se puede vencer la pobreza en el Ecuador? Son las interrogantes que hoy Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo encargado, va a responder, y también ante el análisis y las inquietudes de nuestros panelistas invitados, el doctor Javier Flores Aguirre y el economista y el doctor Juan Ponce de la Flaxo. Pavel Muñoz, 3 minutos para poder exponer entonces la estrategia nacional de este Plan del Buen Vivir como herramienta y estrategia nacional para vencer la pobreza. Gracias, Carlos. Un saludo para ti, las personas que nos ven.
y fundamentalmente para Javier y Juan, con quienes compartimos la mesa. Tú lo has dicho bien, por mandato constitucional cada gobierno que empieza debe presentar un plan que para su periodo de gobierno, 4 años, marca metas, marca objetivos, políticas, lineamientos estratégicos. Así lo hemos hecho en este nuevo mandato que Rafael Correa asume y hemos presentado el Plan Nacional para el Buen Vivir que regirá el periodo 2013-2017. Yo rescataría algunas cosas que estuvieron en tu introducción. Hay 3 ejes fundamentales en este plan. El primero tiene que ver con consolidar el poder popular y el Estado democrático. Este es un eje efectivamente fundamental. Lo que hemos hecho en estos 6 años ha sido la recuperación del Estado, pasar de esa consigna neoliberal de que el Estado no sirve, de que tiene que ser un Estado mínimo, anoréxico, y que fue eliminada sus capacidades de planificación, de regulación, de control, fue recuperado. En estos 6 años hemos tenido autoridad pública y hemos legislado y pensado para el bien común, no solamente el bien privado, el bien de unos pocos, sino el bien de la ciudadanía entera. Así que ese es un elemento fundamental. Más aún después de 6 años de un proceso político de cambio, 4 años los que se avecinan, lo más importante será preguntarse cómo sostener ese proceso de cambio. Seguramente los liderazgos tendrán que cambiar o cambiarán, por lo tanto es más importante que la defensa de ese proyecto esté afincada en la ciudadanía y en lo que nosotros llamamos poder popular. Así que ahí hay un primer eje de este plan. El segundo tiene que ver con libertades y derechos del buen vivir. Ya la Constitución de Montecristi fue progresiva y progresista en el reconocimiento de derechos, ¿no es cierto? Es una constitución de las más avanzadas del mundo, la naturaleza tiene derechos y hay que consolidar eso también en los próximos 4 años. Y finalmente un reto fundamental es que, y esto de alguna u otra manera es poner unos acentos que no necesariamente han estado en los años anteriores, es transformar la matriz económica y la matriz productiva. ¿Qué implica esto? Salir de una economía dependiente de los bienes primarios, una economía que no ha sido generadora de valor agregado, una economía que yo siento no he encontrado todavía un sujeto, una burguesía nacional que decida transformar el país, ¿no es cierto?, que decida cambiar la matriz productiva, que decida ser más competitiva, productiva, son los retos fundamentales. Ahora, cerrando y, digamos, yendo a unos elementos concretos que tú has planteado para el tratamiento de hoy, hemos avanzado mucho entonces en planificación en los años anteriores. La gran pregunta es cómo hacer que ese plan incida más en la política pública, cómo va a hacer que pase del deseo del buen vivir a los pasos concretos de ir alcanzando ese buen vivir. Y para eso el presidente ha tomado la decisión de que al plan se le acompañen 2 estrategias de carácter nacional, sobre las cuales todo el Ejecutivo estará volcado y pondremos todo el acento en estos 4 años. El primero, transformar la matriz productiva. Ya desde la época de campaña se dijo, Jorge Glass como vicepresidente liderará ese tema, ya lo ha hecho. Hemos tenido 2 reuniones en las últimas semanas sobre cambio de matriz productiva y es vastísimo y rico el terreno que podemos alimentar ahí. Y el otro es una estrategia de erradicación de pobreza. Cierro con esta idea. Tú señalabas cuándo podemos ver resultados. Yo creo que Juan, Javier, yo mismo iremos señalando resultados que en estos 6 años ya son tangibles. Ya hemos disminuido pobreza, ya hemos disminuido inequidad, ya hemos generado movilidad social. Pero el reto fundamental para el país es cómo transformar, cómo combinar, cómo juntar una matriz productiva que no será efectiva si no crea empleo, si no genera crecimiento, ¿no es cierto?, si no disminuye pobreza e inequidad. Y lo mismo, si nos planteamos la erradicación de pobreza, esto no puede ser, digamos, coyuntural. Esto tiene que ser estructural, por lo tanto, generar movilidad social y sostenibilidad en esa estrategia es fundamental. Así que ahí un pleno empleo de calidad es fundamental. Gracias, Pavel Muñoz. Ya vamos a ir ampliando todos estos elementos que has mencionado en esta primera intervención, pero comienzo con la parte política. Javier Flores. El Plan Nacional del Buen Vivir, y lo dijimos en la introducción, lo ratifica Pavel Muñoz, lo dice la Constitución, comienza hablando de la relación del poder popular y Estado. El tema del poder popular y Estado lleva a la siguiente conclusión, una gran participación ciudadana en términos de manejar este tema de planificación, este tema de constituir o consolidar un modelo de desarrollo. El proyecto político que planteó Rafael Correa en el año 2006, en la plena campaña, era un proyecto político que se sustentaba en un discurso y un mensaje directo. Esto es una revolución y vamos a cambiar la manera de pensar los ecuatorianos y vamos a cambiar los ejes estructurales del país. En estos más de 6 años, esa revolución ha aterrizado a esa revolución ciudadana para que deje de ser un membrete, un enunciado, un eslogan político para convertirse en este verdadero poder popular y relacionado e interrelacionado con el Estado.
Hay dos aristas allí. Una, la estrictamente política, que es la que originalmente formulaste en la pregunta, y otra cultural. En lo estrictamente político se han generado nuevas formas de poder en el territorio y eso es evidente. Hay una ruptura con la forma administrativa territorial anterior, se han creado nuevos espacios, como por ejemplo las regiones, que va a ser un tema que a futuro se va a implementar, o los circuitos y los distritos para una microplanificación. Esos son temas que son sumamente valiosos porque implican un cambio frente a la arbitrariedad o a la anomia anterior. Eso es un cambio político y eso parte de una voluntad de hacer una nueva institucionalidad y de hacerla efectiva. Además, porque una cosa es nuevamente hacer un enunciado y luego juzgar a partir de los frutos obtenidos en el proceso en que ese enunciado pasó a la práctica. Pero luego creo que lo clave y lo que es realmente revolucionario es lo cultural. Si tú logras cambiar la mentalidad tradicionalmente colonial que ha tenido el ecuatoriano en sus formas de relación económica, ciertamente habremos modificado el país a una forma distinta y mejor. Y yo parto de la base de un ejemplo concreto. A mí me llamó muchísimo la atención habrá sido unos 3, 4 años atrás, yo publicaba un blog en internet y encontré una carta al director de una señora que era una ama de casa. Y ella decía que envidiaba a su empleada, porque ella podía escuchar radio, ver la novela y podía eventualmente disfrutar de la vida de casa que ella no podía porque ella tenía que trabajar mucho fuera de su oficina. Obviamente estamos hablando de una persona que pensaba que pagarle el mínimo a la empleada ya era suficiente porque ella tenía estos otros beneficios adicionales. Y que ver novelas era un alimento intelectual. Y que supuestamente eso es una forma, digamos, dentro de la lógica de ella, del buen vivir. Y lo que me lleva a pensar en esto realmente es que para mucha gente la idea de dignidad de otras personas no es la misma idea de dignidad que ellos se aplicarían a sí mismos. Y esa asimetría fundamental que está en la base de las relaciones humanas en un país nacido de una matriz colonial, donde eventualmente la participación política estaba hasta hace muy poco circunscrita a escasos grupos de poder que peleaban a manera de facciones para ver quién ocupaba ese lugar y lo distribuía de mejor forma para sus amigos. Yo creo que pasar de un escenario en el cual se tiene esa lucha de facciones a una planificación con un objetivo que debería envolver a todos de manera participativa para cumplir ciertas metas en un plazo es un cambio fundamental, porque partimos de que hay una misma dignidad para intervenir en esa planificación, porque te estás tomando en serio al sujeto. Estás diciendo, tu opinión me resulta relevante para la construcción de lo que nos es común. Cuando en el otro lado, esta mentalidad reflejada en esta persona, por ejemplo, lo que decía era, esta persona debe conformarse con esto, porque sencillamente su dignidad no le da para más. Yo creo que romper esa mentalidad de que el otro merece menos que uno, cuando rompamos esa mentalidad simétrica, habremos dado un cambio fundamental en la forma de relacionarnos. Gracias, Javier. Juan Ponce, ¿estamos rompiendo esas asimetrías? ¿Estamos avanzando en este buen vivir, en esta hoja de ruta, en este proceso de buen vivir que no puede ser de 4 o 8 años, sino que además debería ser permanente, por cierto? Pero ¿estamos avanzando en eso o todavía estamos en enunciados? Muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo a los amigos de panel y a los amigos televidentes. Bueno, en términos de reducción de la pobreza, el Ecuador es uno de los países que más avances tiene en América Latina. Yo tengo aquí unas estimaciones que hice utilizando las definiciones del Banco Mundial, pobreza extrema, que es la típica definición de menos de $1 diario por persona. Pobreza moderada, que es la definición entre $1 y $4 diarios por persona. Y lo que se encuentra es que durante la década del 2000 hay una reducción bastante pronunciada y muy importante. En el 2000, por ejemplo, la pobreza extrema era del 29%, 29,6%, es decir, 1 de cada 3 ecuatorianos tenía pobreza extrema, menos de $1 diario por persona. 1 de cada 3 es un indicador muy alarmante. Es muy alarmante, claro. Así empezamos la década y terminamos la década. Estas estimaciones son hechas en base a las encuestas de empleo. Digamos, al 2012 este indicador cae al 5%. Es decir, hay una caída espectacular en términos de reducción de la pobreza extrema. Y algo similar pasa con pobreza moderada. Pobreza moderada, como ya les dije, son entre $1 y $4 diarios. Teníamos el 51%. Es decir, eso es lo brutal. En el 2000, entre pobreza moderada, el 51%, y pobreza extrema, el 29%, teníamos el 80% de la población en condición de pobreza. En el año 2000. En el 2000. O sea, estamos hablando 13 años atrás. Exactamente. Inmediatamente después del feriado bancario. Claro. Inmediatamente, luego el feriado de
y casi finalizando el siglo pasado. Y la pobreza moderada cae del 51 al 42, al 43%. También es una reducción bastante pronunciada. Es decir, ahora en el 2012, bueno, habrá que esperar los datos de la encuesta del 2013, pero con la última disponible del 2012, tendríamos entre pobreza extrema y pobreza moderada un 48% de la población. Hemos bajado de un 80% a un 48%. Es decir, hay una reducción importante, hay una reducción real. Esta es información objetiva, estos son datos objetivos que se utilizan calculando con el ingreso de las personas en las encuestas de empleo. Y lo mismo pasa en términos de desigualdad. En términos de desigualdad, Ecuador también se ubica en el... Perdón, Juan, antes de pasar por el tema de desigualdad, esta tendencia a la baja, tanto de la pobreza extrema como la pobreza moderada, ¿es una tendencia a la baja tanto en lo urbano como en lo rural? Sí, sí. La tendencia se presenta en las dos. Si tú divides... ¿Pero dónde es más acelerado? Bueno, es más acelerado en la parte urbana, ¿no? Bueno, es lógico que sea más acelerado. Claro, en la parte urbana tú tenías, por ejemplo, en la pobreza extrema un 20% en el 2000 y cae al 2% en el 2012. Es decir, casi estamos por erradicar la pobreza extrema en la parte urbana. Pero ojo, estamos hablando de disminución de pobreza en términos de ingreso. De ingreso, $1 diario por porque persona. La pobreza no solamente se puede concentrar en términos de ingreso. Vamos al tema de la desigualdad. Claro, en el tema de la desigualdad igual hay una caída importante medida por el coeficiente de Gini, que es un índice que está entre 0 y 1. Mientras más avanza hacia 1 hay más concentración, mientras más avanza hacia 0 hay menos concentración. El nivel de concentración en el 2000 era de 0,55, un coeficiente de Gini entre los más altos de la región, de América Latina. Y ese coeficiente al 2012 cae a 0,46, es decir, tienes una reducción de aproximadamente 10 puntos en el coeficiente de Gini, que es importantísimo, ¿no? Es decir, en promedio reduces un punto el coeficiente de Gini por año en toda la década. Eso es una de las reducciones más importantes en América Latina. El tema de desigualdad incluye qué elementos para poderlo considerar que ha disminuido. ¿Solo el tema ingreso igual está también? medido por el ingreso, sí. Las dos mediciones, pobreza y desigualdad, se basan en el ingreso. Hay otras metodologías, otras unidades de bienestar, pero en todos los casos tú encuentras recurrentemente una reducción, es decir, una mejora. Correcto. Lo importante es que para poder vencer la pobreza tenemos que hablar de oportunidades de desarrollo humano, que es el famoso indicador de desarrollo de oportunidades de desarrollo humano. Pero veamos qué opina Marco Aníbal Navas en relación a este tema para luego ir donde el señor secretario de las EMPLADES. Veamos. El Ecuador, a partir del proceso de dolarización, ha atendido en ciertos parámetros a reducir la pobreza. Pero en el gobierno de Rafael Correa ya se institucionalizan políticas de Estado orientadas indudablemente a reducir pobreza y también a reducir inequidad. Reducir la relación entre el 10% más rico versus el 10% más pobre a 20 veces. Primer punto, reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 20%. Segundo punto, y reducir la extrema pobreza al 7%. Tercer punto, considero que por el impulso de inversión de 46.612 millones que está dentro del Plan Plurinacional de Inversiones 23 y 27, sí es factible. Indudablemente que sí. La matriz productiva lo que generará será un proceso de construcción de bases en estos 4 años y que lógicamente veremos los resultados de cambio de matriz productiva a por lo menos 1 o 2 décadas y que se consolidará, a mi punto de vista, a partir del 2025 al 2030, en el cual no solo el Ecuador, sino Latinoamérica, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, reducirá completamente la pobreza y reducirá completamente la indigencia. Y lógicamente hay que considerar que toda Latinoamérica está tendiendo a ser una zona de clase media. En consecuencia, usted puede notar que lógicamente hay la potencialidad suficiente para solventar eso, pero el reto del país ya está dado no solamente en políticas de Estado construidas en este régimen, porque eso sí hay que reconocerlo, es una política de Estado la reducción de pobreza, es una política de Estado la inclusión, es una política de Estado absolutamente la economía popular y solidaria, pero también hay que dejar claro que la matriz productiva, que ha sido una matriz generada desde la colonia, con el boom cacaotero, con el boom bananero, con el boom petrolero, que tiene, recalco, cientos de años
de generación y que ha dado paso a este modelo frágil, modelo débil, modelo excluyente, modelo que ha generado pobreza, exclusión y concentración de riqueza, para cambiar absolutamente todo ello y pasar a ser o a generar una matriz productiva en base a valor agregado, uso intensivo de tecnología, generación de mejoramiento de la calidad de vida, sí nos llevará por lo menos 10, 15 o hasta 20 años. Pero yo creo que en estos 4 años en los cuales el gobierno tiene un gran reto, porque realmente tiene todo para hacerlo, la voluntad del Ejecutivo, el Legislativo y el capital social que le dieron en las últimas elecciones de febrero, tiene la suficiente capacidad para generarlo. A mí me parece coherente también que el Estado haya recuperado su capacidad de generación, de planificación del desarrollo, cosa que se terminó luego de la generación de los gobiernos de corte neoliberal que sí estuvieron en el Ecuador y que dejaron de lado la planificación que sí era parte de los procesos nacionales. Indudablemente, recordemos el plan de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, que fue parte consustancial de la política de desarrollo del país. Entonces, hay que dejar bien claro que ya no hay un manejo de la pobreza, si cabe el término, bastante dejado de lado, sino son políticas de Estado y que esas se van a seguir consolidando tanto por factores exógenos al Ecuador, como es indudablemente el momento que está viviendo el latinoamericano, cuanto a factores endógenos propios de este proceso que está viviendo el Ecuador con el gobierno de la Revolución Ciudadana y estos años de la presidencia del economista Rafael Correa Delgado. Gracias, Marco Aníbal Vela, perdón. Voy donde... Perdón, Marco Aníbal Navas, perdón, gracias Gustavo por corregirme, disculpen el lapsus. Voy donde el señor secretario nacional de Planificación. A ver, dudar de que existe una disminución de la inequidad, de que existe una disminución de la pobreza sería un absurdo, porque propios y extraños lo reconocen la oposición política, lo reconoce el Banco Central, lo reconoce la propia CEPAL, lo reconoce el Banco Mundial, lo reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo, lo reconoce todo el mundo. Pero el tema no está ahí, el tema es en qué tiempo podemos vencer la pobreza. Se habla pues entonces de que esta estrategia nacional del buen vivir se sustenta en la estrategia nacional para la erradicación de la pobreza, en la estrategia nacional para la transformación de la matriz productiva y un elemento transversal que es el eje de talento humano. Ahora bien, ¿cuánto tenemos que invertir en términos de infraestructura y en términos de oportunidades de desarrollo, Pavel Muñoz, para poder vencer la pobreza, considerando que la pobreza no solo se la puede medir en términos de ingresos, sino en términos de generar acceso a oportunidades de desarrollo humano, y ahí entra el tema educativo, entra el tema de salud? Solo retomar dos cosas, lo decía Juan, lo decía Marco, y lo dicen los indicadores. Es incontrastable lo que el gobierno ha logrado en disminuir pobreza y en mejorar igualdad. Con un tema importante, hay muchos países que han reducido pobreza, pero el caso de Ecuador es único y exitoso porque ha hecho las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, distancia entre ricos y pobres ha disminuido, cuán pobres son los pobres ha disminuido, ¿cierto? Hemos tenido movilidad social, ¿sí? El mismo Banco Mundial tiene un estudio y el Banco Mundial dice 51 de cada 100 ecuatorianos ha ascendido socialmente. Esto ha significado que 30 de esos 51, ¿no es cierto?, ha pasado de la condición de pobreza a la condición de vulnerabilidad. Como decía Juan, esa se expresa alrededor de los $4 diarios. ¿Estamos hablando que la clase media del Ecuador representa entre un 40 y un 44%? Estamos hablando, sí, y estamos hablando de que el Ecuador, respecto a su crecimiento, es el país que más movilidad social ha generado. Porque los otros 21 de cada 100 ecuatorianos se han movido de ser en este segmento vulnerable, es decir, de una suerte de ingresos de $4 diarios, a clase media. Y el Banco Mundial maneja ahí de tener entre 10 y $50 diarios, ¿no? Este es un elemento fundamental porque el crecimiento que hemos tenido en estos años entonces ha ido a disminuir pobreza y a mejorar igualdad. Hay países que han sido exitosos solo disminuyendo pobreza, pero aumentando desigualdad. Ok, pero volvemos al tema, Pavel. Es decir, hemos disminuido pobreza y hemos disminuido desigualdad en términos de ingresos. Ahora vamos en términos de desarrollo. O sea, no solamente veamos crecimientos económicos ni de disminución en términos de ingreso de la pobreza y la desigualdad, sino en términos de desarrollo, porque yo aspiro que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo pueda progresar. Y hay algunos datos, Carlos, para ti, la ciudadanía.
el presidente lo decía hace poco sobre algunos ejemplos, ¿no es cierto? El hecho de entregar bono no es un combate a la pobreza, ¿no? Eso lo tenemos todos claro. Eso es una ¿no es herramienta. Eso es una herramienta, es un aliciente. El hecho de que un joven, hijo de un hogar pobre que recibe el bono, acceda a una beca que le permita ir a la mejor universidad del mundo, ese es un tema fundamental, porque ahí estamos rompiendo pobreza y estamos rompiendo una cosa fundamental, el ciclo generacional de la pobreza. Significa que los hijos de ese joven ya no nacerán en un hogar pobre. Entonces, eso es un cambio estructural para el país de los próximos 4 años. Ese es un elemento. El otro, en términos de desarrollo, efectivamente nos hemos referido a pobreza medida por ingresos. Hay una pobreza que no ha bajado como hubiéramos querido, pero que en el plan, tú lo has señalado, nos hemos planteado como plan erradicarla, y es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Es esa donde hay una altísima responsabilidad de los municipios, porque dentro de su indicador, además de salud, también está el agua potable, también está el alcantarillado. Ahí el gobierno está destinando para los próximos años un programa de 4.000 millones de dólares. El BEDE vía crédito destinará esto a los municipios y buscamos que esto sea aplicado en agua potable y saneamiento. Eso nos permitirá plantearnos como meta que de aquí a 4 años, al 2017, habremos erradicado la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Y la otra que señalabas tú, que es una meta también en el plan, cuando el presidente revisó el plan nos pidió una sola cosa: ser más agresivos en algunas metas, ser más revolucionarios en algunas metas. Y esta tiene que ver con que al 2017 nos estamos comprometiendo con el país en erradicar la pobreza extrema por ingresos, ¿no? Así que voy con un dato final. La pregunta más que cuánto más debemos invertir es cuánto mejor debemos invertir. En este momento el Estado ecuatoriano destina alrededor de 5.000 millones de dólares a programas que tienen relación con disminución de la pobreza. Esto es aproximadamente el 7% del PIB. Y ya es un monto importante. El gran reto está en la gestión y de ahí la estrategia. La estrategia no es plantearnos los qués, la estrategia es plantearnos los cómo. Y ahí es ir a territorios, lo decía Javier, efectivamente, ¿no? Creo que una piedra angular del nuevo plan es el tema territorial. El buen vivir no se va a hacer sino efectivo en todos los cantones del país, en todas las parroquias del país, en todos los distritos y circuitos, y eso es garantizando derechos, servicios sociales, salud, educación, agua potable. Hacia allá apuntan que salud, educación, inclusión social y seguridad trabajen juntos alcanzando ese desarrollo. Gracias, Pavel. Voy donde Javier. A ver, se ha reivindicado la planificación y eso tampoco está en discusión, pero ¿qué tan complejo es pasar de la planificación, que evidentemente se la ha reivindicado, se la ha recuperado, etcétera, etcétera, a la operatividad de todo esto? Porque no todo puede ser color de rosa, Javier. Bueno, uno tiene que esperar, yo creo que 3 cosas de cada uno de los tradicionales poderes del Estado. En el caso del legislativo, uno debe esperar la mayor sintonía entre las leyes y lo que la Constitución espera de las leyes. O sea, el marco constitucional es el paraguas por el cual se construye la cuestión legislativa, y eso es una cuestión más bien de tipo normativo, explica un trabajo de técnica jurídica y tal. Luego está la parte de la administración, y uno espera, yo creo que principalmente que sea eficaz y eficiente, que si uno vota por una persona, porque es un sistema democrático, y te ofrece un plan, que lo cumpla a rajatabla. Y creo que lo interesante de los mecanismos de planificación participativa es que te dan la posibilidad de poder medir la eficacia de una administración determinada, y eso es extraordinario. Cuando en un país determinado la opinión pública no empieza a debatir tanto quién dirige una operación determinada, sino qué tan eficaz es su procedimiento y su práctica para conseguir la meta, habrá cambiado completamente de una pelea de facciones a una pelea de la búsqueda de un objetivo en común. Ahora, esta movilidad social cada vez se convierte también en más exigente, si no el ejemplo está en Brasil. Ahora, Juan, pero una de las debilidades de todo este proceso es que todavía no se ha podido generar un cambio en el sistema de acumulación. ¿Es factible lograrlo? A ver, yo creo que, digamos, para poder responder tu pregunta, es importante saber qué factores son los que explican esta reducción de la pobreza y de la desigualdad a lo que nos referíamos hace un rato, ¿no? Y ahí tienes 2 elementos importantes. En general, la reducción de la desigualdad es una tendencia recurrente en América Latina. Es decir, todos los países de América Latina reducen desigualdad en la década de los 2000, excepto 2, Colombia y Nicaragua. ¿Y cuáles son los factores que están detrás de esta reducción? De la desigualdad en especial, ¿no? Por un lado, la generación de empleo de calidad,
Y por otro lado, una política social, la política pública, expresada en acceso a educación, salud y transferencias monetarias, básicamente, ¿no? Subsidios a los pobres. Pero cuando tú haces una descomposición para ver el peso de cada uno de los factores, encuentras que alrededor del 70% de la reducción se explica por mejoras en el empleo. Es decir, la política pública juega un papel importante, te está explicando el 30% de esto. La política pública, me refiero a programas destinados a la reducción de la pobreza. Pero hay una política mucho más importante, mucho más gravitante, que es contar con empleo de calidad. Entonces, este análisis te conecta con lo que tú preguntabas, es decir, cómo logramos una transformación en la matriz productiva que a su vez continúe generando y mejore la posibilidad de generar empleo de calidad. Eso es lo clave y ahí entiendo yo la lógica de estas dos estrategias a las que hacía referencia Pavel, ¿no? Hace un rato, o sea, el cambio en la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. El vínculo que les articula es la generación de empleo de calidad. Tú tienes que tener un cambio en la matriz productiva que genere valor, que incorpore tecnología, pero que en últimas genere empleo de calidad, y eso va a permitir que se mantengan los niveles de reducción de pobreza y de desigualdad. Bueno, ya vamos a hablar, el tema es a cuánto debería crecer el Ecuador de forma sostenida para lograr todos estos temas. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre este empleo de calidad, porque si bien la pobreza ha disminuido y el desempleo ha disminuido, ojo, últimamente en estos últimos indicadores que nos arrojan también las cifras oficiales, el empleo pleno también ha disminuido. Volvemos luego de la pausa. Recuerden, amigos televidentes, este es Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estamos tratando sobre la estrategia nacional para erradicar la pobreza. Estamos con Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación encargado, Javier Flores Aguirre, analista político, y Juan Ponce, economista, analista económico y director de Flaxo Ecuador. Pavel Muñoz, habíamos hablado, y Juan nos dijo en su última intervención al cerrar el bloque anterior, es que hay una tendencia, evidentemente, en el Ecuador a bajar la pobreza, a disminuir la desigualdad, etcétera. Ahora, el tema es qué tan estructural es esto. Y Juan dice, para poderlo hacer tenemos que generar empleo de calidad y trabajar mucho en el tema de educación, el tema de salud y en el tema de subsidio. Pero parémonos un momento en el tema de empleo de calidad. El desempleo, creo que a esta Cámara voy a señalar, ha sido un poco zigzagueante. En 2007 estaba en 8.8, bajó en el 2008 a 6.07, de ahí marcó una tendencia de crecimiento hasta el 2009 de 8.34 y comenzó a bajar hasta ubicarlo en diciembre del 2011. A julio del 2012 en 5.19, creo que esta cifra un poco discrepa la cifra oficial, que creo que el desempleo era 4.19, si no me equivoco. En este momento está en el 3.91. En el 3.91, al 2013. Ahora bien, pero el tema es que el empleo pleno ha disminuido. Carlos, cuando se manejan los datos, digamos, las series, y estas series tienen a ratos unos picos, lo mejor, no siempre esos picos son estadísticamente representativos. A veces puedo tener una caída del 40 al 41, de una subida del 40 al 41, o caer del 41 al 39. Hay que ver, ¿no es cierto?, si es que eso es estadísticamente significativo. Por eso siempre se comparan fundamentalmente el junio 2012 con el junio 2013. El INEC, el Instituto de Estadística y Censos, acaba de publicar, la semana anterior, el día lunes, digamos, hace pocos días, las últimas cifras de la encuesta que hace el INEC para medir pobreza, para medir inflación, medir empleo, a junio del 2013. Nuevamente tenemos una buena noticia, el desempleo vuelve a caer y está en el 3.91%. Comparado con el 4.5, me parece que estaba en junio del año anterior. Es decir, lo que estadísticamente hay que comparar es cómo estaba en junio 2012 con junio 2013. Y hay una nueva caída. Estructuralmente aquí yo tengo también un gráfico, si la cámara me ayuda, ¿no es cierto?, para ver cómo es estructuralmente. Estamos en los mejores momentos de datos de empleo en el país, ¿no? En realidad lo que quiero es ceñirme en este gráfico de aquí,
donde se puede ver cómo al 2012 cerramos por primera vez en la historia con un 52% de ocupación plena versus un 40% de subempleo bruto. Ahí quiero interrumpirte, Pavel. El tema de la ocupación plena. Muchos hablan que este indicador ha mejorado porque el PEA, la población económicamente activa, ha disminuido en términos de años anteriores. Y si disminuye el PEA, evidentemente va a mejorar el indicador de ocupación plena. Hay esa crítica o esa observación ante estas cifras. En este momento, por ponerte un ejemplo, ¿cierto? Hemos tenido una caída de ocupación plena y por lo tanto incluso un pequeño aumento, ¿no es cierto?, de pobreza en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil? Tiene mucho que ver con el subempleo, ¿no es cierto? ¿Ya? No significa que hay gente que ha perdido el empleo. Significa que hay gente empleada en el sector informal que está ganando menos del salario básico unificado, ¿ya? Eso también se suele conocer como una subocupación por ingresos. Entonces, no necesariamente esto significa que la gente ha perdido empleo. Vuelvo a insistir, tenemos el 3,91%, ya es lo que se llama incluso una tasa natural. Para que la gente entienda, yo voy a donde Javier y le digo, Javier, ¿tú buscaste empleo, estás trabajando? No. ¿Buscaste empleo la semana anterior? No. Javier aparece como desempleado. Pero no porque tenga una carencia o lo que fuera, significa que Javier dejó su último empleo hace 15 días y decidió no trabajar las próximas 3 semanas. Javier ya aparece como un desempleado, ¿no es cierto?, pero es un desempleado natural. Es decir, nunca vamos a encontrar una sociedad que tenga tasa de desempleo cero. Lo que tenemos es una tasa que estadísticamente se llama de desempleo natural y Ecuador ha llegado a esa tasa. Esto es muy importante y solo entonces agrego para saber que es un mejoramiento estructural de las condiciones de empleo, que tenemos el desempleo más bajo de la historia, que por primera vez el empleo urbano, el pleno empleo urbano se ha puesto por encima del subempleo, que de la gente que está plenamente empleada, el 70% está en seguridad social. Nosotros en el año 2007 empezamos el gobierno con el 50% en seguridad social, hoy el 70% está en seguridad social, y estas son evidentemente muestras, y hay un dato fundamental. El salario básico unificado está cubriendo el 97% de la canasta básica, ¿no? Esos son elementos que apuntan a que las mejorías son estructurales. Pero hay focos que se prenden y que llaman la atención. Y voy donde Juan, me salto a Javier porque Javier es abogado, no es economista, y seguramente si le planteo esa pregunta me va a mirar con malos ojos. Pero Juan, si el empleo pleno disminuye, y fundamentalmente en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, hay que preguntarse la causa. Y en ese sentido, para poder sostener un mejoramiento del buen vivir, o sea, poder lograr un buen vivir, mejorar la calidad del empleo, y ese subempleo que tampoco es un desempleo, sino es un subempleo en otros tipos de condiciones, en otro tipo de ocupación, va a jugar un papel importante en la economía popular y solidaria. Pero la economía popular y solidaria aparentemente no logra consolidarse todavía en el Ecuador. Sí. Bueno, como tú me has escuchado en algunos otros programas, yo no soy muy fanático, digámoslo así, de la economía popular y solidaria. Y es justamente porque una de las principales amenazas que tiene la economía popular y solidaria es que puede terminar generando empleo de mala calidad. Y de pronto eso puede trabajar en contra de una estrategia de desarrollo alternativo. Es decir, lo que puedes terminar haciendo es generar microemprendimientos populares, pero que no logran consolidar un sector de alta calidad de empleo, que es el sector moderno de la economía. Entonces, el papel de la economía popular y solidaria es importante siempre y cuando, de nuevo, genere empleo de calidad. No cuando funcione como una válvula de escape al sector moderno. Es decir, lo que pasa en Guayaquil es una contracción del sector moderno y una ampliación del sector informal, a través de cualquier mecanismo, economía popular y solidaria o como quieras llamarlo. Pero ese es empleo de mala calidad. O sea, lo que tienes es que todo lo que cae en ocupación plena aumenta en subempleo. Y eso es empleo de mala calidad. Okay, esos son propiamente los que no te sirven para una adecuada estrategia de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, ni para, no deberían estar acompañados en un cambio de una matriz productiva. Hecha esa observación de Juan, voy donde Pavel para luego ir donde Javier. Es cierto que el reto de la economía popular y solidaria es cambiar, no caer en empleos de mala calidad. Y para eso lo que hay que romper es un principio epistémico, un principio conceptual. Siempre se ha pensado, y el país lastimosamente ha cometido también este defecto, de creer que la economía popular y solidaria es una economía de pobres para pobres.
Y cuando se cree eso, generalmente se trabaja así. Hay defensores de la economía popular y solidaria que siempre han pensado en la economía de lo chiquito, en la economía donde no puede haber acumulación, en la economía donde no puede haber crecimiento, y ese es un error tremendo. La economía popular y solidaria debe tender incluso hacia los elementos modernos. La economía popular y solidaria debe ser de crecimiento, de progreso, ¿no es cierto? Y la economía popular y solidaria fundamentalmente debería transversalizar sus principios, porque también podemos tener, digamos, una economía empresarial con principios solidarios, con principios asociativos. Ahí está en cómo redistribuyes las utilidades, ahí el quid está en cómo te planteas, digamos, los principios de solidaridad, ahí el tema está en si pagas o no pagas adecuadamente, no solamente el salario mínimo, sino el salario digno, una cosa que yo creo que es de lo más revolucionario que hemos propuesto en el gobierno estos 6 años. Entonces, creo que hay que romper un principio epistémico y político. Si seguimos pensando que la economía popular y solidaria debe ser de pobres y para pobres, va a caer en los problemas que dice Juan, generar empleo de mala calidad, no incidir en el sector formal, ¿no es cierto? Y no va a ser un elemento que dinamice y transforme la economía del país. Pero, Pavel, no se logra ver todavía una operatividad eficaz en ese sentido. Han pasado ya 2 años y medio, 3 años y seguimos en la institucionalidad de la economía popular y solidaria, concentrado en una superintendencia, pero a la hora del té no se nota una estrategia pragmática para poder consolidar esa economía popular y solidaria que tenga como reto tener empleo de buena calidad, u ocupación de buena calidad. Yo creo que lo que ha caracterizado al gobierno en estos años de ser autocrítico, y el propio gobierno es autocrítico con eso, ¿no? Tenemos muestras de, digamos, algunos chispazos donde esa economía popular y solidaria ha funcionado. Digamos, tenemos un sector cacautero que hoy exporta chocolate, por ejemplo, a Europa, ¿sí? Pero no llega a incidir en el conjunto de la economía popular y solidaria. Es un reto para nosotros ¿no es cierto? Y ya se decía, cuando nosotros planteamos que debe haber transformación de la matriz productiva y que debe haber disminución de pobreza, los vínculos entre ellos son crecimiento, son redistribución, son distribución, también es plantearse la democratización del acceso a agua, a tierra, a crédito, ¿no es cierto? Y tiene que ver con empleo de calidad. Si ahí se engarza adecuadamente la economía popular y solidaria, si la economía popular y solidaria no es un, digamos, fetiche, ¿no es cierto?, una cosa ahí, un eslogan, sino que efectivamente puede, digamos, incidir en el cambio de matriz productiva, vamos a alcanzar lo que plantea la Constitución, que no es solamente una economía popular y solidaria, es que el sistema económico sea social y solidario. Ok, voy donde Javier. Ahora, uno de los ejes del buen vivir es la transformación económica y productiva. No te asustes que no te voy a preguntar nada de economía, pero evidentemente la vida del Ecuador va más allá de Guayaquil y Quito. Entonces, en este sentido, la redistribución de la riqueza tiene que jugar un papel importante bajo una óptica nacional. ¿Tú ves en todo este modelo que ha querido implementar el gobierno nacional ya una redistribución, una equidad en la redistribución de los recursos a nivel de todas las provincias, a nivel de todos los cantones? Bueno, ese es el reto de la planificación, ¿no? Planificar de manera equitativa el desarrollo del país, en el territorio. Y es un reto tomar en cuenta otros tantos factores, lo intergeneracional, lo de género, por ejemplo, que son temas que si uno los ve ya con un mayor detalle, pues registran problemas estructurales en los cuales hay comportamientos culturales que son los que le dan base a que se piense que una persona puede tratar a otra en peores condiciones que las que merece de acuerdo con la ley, que era típicamente el caso de las empleadas domésticas que ponía en el ejemplo original. Pero yo sí creo que hay una posibilidad para un país de desarrollar una sinergia conjunta. El punto es que Ecuador ha sido tradicionalmente, y hay estudios de cultura política comparada a nivel de América Latina, que nos dicen que es uno de los países con el menor nivel de confianza interpersonal y que la mayoría de núcleos de relación del ecuatoriano promedio no son núcleos asociativos, sino los básicos, familiares y religiosos en otros casos, que no son, pues, que atienden a un tema de producción específicamente. Entonces yo creo que cuando logremos generar una confianza en el Ecuador, mira, para mí el ejemplo más hermoso de esto, me pasó leyendo un periódico de otro país, cuando Alemania estaba en crisis, los empresarios alemanes le dijeron al gobierno, nosotros vamos a pagar más impuestos para que haya más circulante y podamos salir adelante en este momento difícil que tiene Alemania. Eso pasó el año 2010. Cuando tengas un empresariado con esa mentalidad, habrás dado pasos del viejo empresariado que trataba de desmantelar el Estado para llevarse la parte más jugosa del pastel a su grupo, a un Estado que piensa en un objetivo común, que tiene un propósito, que sea básicamente tratar a todos con la misma dignidad, que todos tengan la misma posibilidad de desarrollarse en lo personal y que eso ya quede al arbitrio de cada uno ver hasta qué tan lejos quiera llegar con sus sueños. Pero la base común para poder ejercer esa libertad
son las condiciones económicas y sociales en las cuales se desarrolla esa libertad. Eso el liberalismo a ultranza no lo entiende, porque básicamente termina defendiendo el poder de quien puede ejercer la libertad. Hay una hermosa viñeta del Roto, que es un caricaturista español en que ponía unos grandes zapatos del empresariado con un obrero chiquitito, y con el mensaje que decía, ahora sí negociemos. Nunca iba a llenar los zapatos. Nunca vas a llegar en igualdad de condiciones, siempre te va a aplastar el que tiene la bota gigantesca. Pero en Es este así, empoderamiento para lograr todos estos cambios, no solamente es el empresariado, hay una corresponsabilidad del Estado a través del gobierno central, de sus ciudadanos, de sus sectores productivos, etcétera, etcétera, de los trabajadores, pero también falta un actor que es importante, los gobiernos seccionales. Por supuesto, pero es que es una sinergia. En realidad, si tú te tomas el concepto del buen vivir en serio, tienes que partir de que es un concepto de la relacionalidad de todo. Ningún factor puede estar excluido a priori. Tienes que buscar que haya una sinergia entre todos los actores de una comunidad determinada. Es una idea comunitarista, es como las ideas africanas de Mandela, que está tan de moda porque aparentemente va a fallecer en cualquiera de estos días. Esperemos que no hasta antes de que se vea el programa y no tengamos que darle la mala pata a Madiba. En todo caso, hoy que estamos grabando está cumpliendo 95 años. Hoy está cumpliendo 95 años y feliz cumpleaños para él. Pero básicamente la idea de Mandela es el Ubuntu. Uno es uno cuando está entre los otros. Es una idea profundamente comunitaria donde el bienestar de uno está cifrado en el hecho de que la comunidad en la cual él se desenvuelve también viva igual de bien que esa persona. Y eso para mí es una filosofía comunitaria que está en los pueblos ancestrales de los países periféricos. Típicamente la región andina tiene ese concepto que es el summa causai, o el Ubuntu en el caso sudafricano, pero son ideas que son sumamente valiosas porque al final lo que te dice es no puedes excluir a alguien a priori, y menos por las razones por las cuales tradicionalmente el pensamiento occidental ha excluido a las personas, por razones de género o de raza o incluso antes de religión. Gracias, Javier. Bueno, vamos a ver qué opina el catedrático en economía Pablo Zambrano sobre este tema del buen vivir. Ahora bien, en estos próximos años se prevé que el crecimiento decaiga un poco hasta llegar a ser alrededor del 4%, que todavía sería un interesante crecimiento. Lo que nos ha preocupado a algunas personas entendidas de economía es el tema de la proforma presupuestaria, porque para este año se prevé un déficit de alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, que si bien es manejable todavía, de todas maneras sí enciende las alarmas para que el sector público deje de ser el motor de la economía en esta segunda etapa de gobierno y más bien se trate de captar inversión privada, tanto nacional como extranjera, que me parece que eso ayudaría para que la economía se fortalezca más. Eso sí, sin dejar de lado de que han existido importantes proyectos de inversión que están en carpeta, como las hidroeléctricas o la misma refinería del Pacífico, que esperamos que se concreten, y con eso el Ecuador va a dejar de importar derivados que obviamente cuestan muchísimo, como por ejemplo el diésel, cuyo subsidio en el año 2012 representó alrededor de 1.600 millones de dólares. Y esa también sería una pequeña recomendación que me permito hacerle al gobierno, en el sentido de que tratemos de reducir los subsidios a los combustibles en una primera etapa en un 20%, para en 5 años ya terminar ya los subsidios, porque nos están causando bastantes problemas en el área fiscal y financiera al país. Gracias a Pablo Zambrano. Bueno, Pablo Zambrano ya menciona un tema, que el déficit presupuestario es del 6% en relación al PIB. Él dice, todavía es manejable, pero un déficit por encima de un 5%, dicen los técnicos que un déficit debería estar en el orden entre el 4 y el 5%, por encima del 5% ya es preocupante. ¿Esto no se podría constituir en una amenaza para este plan del buen vivir? Quisiera en este segmento referirme a 3 cositas breves para poder hacer las 3. La una es que yo añadiría una cosa, lo de Pablo. Efectivamente, nuestra proyección de crecimiento para este año es de 4.1%, cuando hay países que no están creciendo, porque la crisis continúa, digamos, y los coletazos aún están presentes, ¿no? El país fue de los que menos se afectó en el 2008-2009 con la profunda crisis del capitalismo, así que tener una estimación de crecimiento del 4% en un contexto todavía débil es una buena proyección, ¿no? El segundo es que el déficit al que habla Pablo, habría que a la ciudadanía también mostrarle bien y que no se malentienda ni se asuste. El que tengamos un déficit para el próximo, o el que exista un déficit, generalmente cualquier gobierno puede tener un déficit, no significa que vamos a tener plata, que no vamos a tener plata. Lo que significa es cuántas de nuestras inversiones va a ser financiada con crédito externo.
Así que es lo que le pasa a cualquier familia. Si yo quiero comprar mañana una casa o quiero comprarme, ¿no es cierto?, un carro, voy a recurrir a un crédito y me estoy generando un déficit. Así que yo ahí no me preocuparía como que este fuera un elemento estructural de la economía ecuatoriana. Suele ser incluso una argucia contable generada por algunos economistas. Entonces, para mí ese no es el problema. Incluso si comparamos el tema de nuestra relación de endeudamiento con el PIB, el Código de Planificación plantea que podemos llegar hasta el 40%. Y hoy todavía nosotros tenemos una relación deuda-PIB que está en el 24%. Está en el 24%, pero está excluido el tema del crédito, de los créditos chinos ahí en esa contabilidad, en ese registro. Y deberemos todavía tener el financiamiento que viene para la refinería del Pacífico, que se pondrá un importante financiamiento, pero lo que estamos es también financiando el proyecto más importante en la historia del país. Entonces yo no confundiría que la economía ecuatoriana tenga problemas estructurales con lo que son indicadores más contables. Pero el último que señaló Pablo, y juntaría con lo de Javier, me da para una cosa que no quisiera que quede en el tapete, justamente porque estamos hablando de buen vivir. Y el buen vivir no solamente es una nueva forma, una nueva y mejor forma de producir, debe también ser una nueva y mejor forma de consumir. En este momento en el Ecuador tenemos las tasas más bajas de electricidad, las tasas más bajas de agua. Hemos mostrado en estas intervenciones anteriores cómo hemos crecido, cómo hay movilidad. Pero lo que no podemos caer es en el fenómeno del nuevo rico, ¿no? Esto de tener un comportamiento dilipendioso, esto de creer que mejor persona es la que más tiene y la que más acumula, ¿no es cierto? Son los errores que cometió el capitalismo, ¿no es cierto? Y son los errores que han cometido las sociedades guiadas por el capitalismo. El buen vivir, me gustaba la referencia de Javier, ¿no es cierto? Hace referencia a plenitud, hace referencia a armonía, es un ideal movilizador y es una utopía que también se preocupa de estas cosas. Cuando nosotros nos planteamos el socialismo del buen vivir, también nos planteamos una cosa de modular un poco la demanda. No podemos creer que todas las soluciones son porque el Estado dé plata para todo, si no tenemos mayores niveles de corresponsabilidad, desde apagar la luz, desde consumir, desde movernos menos en el auto. Es decir, yo felicito a todas las personas que se mueven, digamos, en bicicleta, porque estamos apuntando, ¿no es cierto?, no solamente a una nueva forma de producir, sino también de consumir. Me quedan 3 minutos. Y el consumo del agua, por cierto. Aunque mi mujer va a decir, usted es el primero que consume más agua cuando se ducha. Es que ahí se piensa mejor. Vamos donde Juan Ponce. Inténtelo con la bicicleta. Ahí con la bicicleta, sí. Juan, a ver, pero ¿a cuánto debería crecer sostenidamente el Ecuador durante algún tiempo para poder alcanzar estas metas que se están exponiendo en el programa y que forman parte de este plan del buen vivir que ya está aprobado? O sea, más que el crecimiento en términos cuantitativos, hay modelos que te permiten ver con un incremento de por cada punto del PIB en cuánto bajaría la pobreza en una economía determinada. Y eso tú puedes fácilmente hacer el cálculo y ver si quieres eliminar la pobreza moderada en los próximos 5 años, en cuánto deberías crecer. No he hecho la estimación, pero más importante, o sea, es importante tener una base de crecimiento. El crecimiento del 4 o 5% no me parece nada despreciable, me parece aceptable. Más aún en la coyuntura que dice Pavel. Claro, más aún en esta coyuntura, pero más importante es el tipo de crecimiento económico. Es decir, pues tú puedes tener un crecimiento concentrado, un crecimiento que te genera más bien niveles más altos de inequidad y que te genera pobreza, o puedes tener un crecimiento incluyente que te genera una reducción de la desigualdad y una reducción de la pobreza. Entonces, eso es importante. Y relacionado con esto, ¿no? Quería comentarte a dónde se fueron estos pobres y estos pobres extremos y estos pobres moderados que a lo largo de la década disminuyeron en aproximadamente un 30%. Ese 30% se convirtió, nuevamente sigo utilizando las definiciones del Banco Mundial, entre vulnerables y clase media. Eso es lo que crece en la década del 2000. Vulnerables, personas entre 4 y 10 dólares por día, que ganan entre 4 y 10 dólares diarios, y clase media entre 10 y 50 dólares por día, a dólares del 2009. Entonces, por ejemplo, los vulnerables aumentan del 11% al 36%, y la clase media aumenta del 3,8 al 13%, 10 puntos en la clase media. Y eso es lo importante, una política pública que quiere, lo ideal sería que nuevamente tengamos otro salto y que estos vulnerables pasen a la clase media. Eso es una sociedad de clase media, es lo ideal. Pero ahí lo más importante en términos de política pública ya no es la política social,
digamos, de transferencias ni nada de eso, sino se vuelve cada vez más necesario y más importante el tema de la generación de empleo de calidad. ¿Y esa generación de empleo puede ser sostenible en el país, considerando la coyuntura en el mundo, Pavel Muñoz? Y por otro lado, no hemos hablado del tema del eje transversal de talento humano entre la Estrategia Nacional para Vencer la Pobreza y la Estrategia de Matriz Productiva, del cambio de matriz productiva. Me queda un minuto, Pavel Muñoz. Rapidísimo. Tiene que ser sostenible y debemos generar empleo de calidad, como decía Juan. Lo segundo que quisiera decir es... la CEPAL reconoce que somos de los 3 países que más ha disminuido pobreza y que más ha disminuido desigualdad. Naciones Unidas, con el Índice de Desarrollo Humano, dice que el país está entre los 3 que escalonó 10 peldaños, ¿no es cierto?, de manera más rápida. Y el Banco Mundial dice que somos el país que más clase media ha generado, ¿no? Tú decías, eso es incontrastable, sin embargo, todavía tenemos un puñado muy pequeño de despistados que no lo reconocen así. ¿Cómo conectar el tema de conocimiento, investigación, ciencia y tecnología? Yo hoy diría lo que ya ha dicho fundamentalmente el presidente. Nuestro planteamiento para el país es sentar las bases estructurales para utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. Sentar las bases estructurales para dejar de tener una economía basada en recursos finitos, petróleo, a pasar a una economía de recursos infinitos. Las ideas, la creatividad, la ciencia, el conocimiento de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pavel Muñoz, muchas gracias. Javier Flores, muchas gracias. Juan Ponce, muchas gracias. Y por cierto, para continuar con este análisis, hemos invitado al señor vicepresidente de la República para ver cómo el cambio de la matriz productiva realmente va a hacer que el Ecuador tenga un crecimiento y un desarrollo sostenido en beneficio de sus ecuatorianos. Evidentemente, hay que analizar esto a profundidad. Ya me dicen que me he pasado de tiempo, así que me despido. Un fuerte abrazo. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y los espero el próximo día domingo. Desde hace tiempo. Gracias por estar acá. Y bueno, y vamos a analizar. Seguramente, amigo televidente, usted habrá escuchado sobre el programa del Buen Vivir, el famoso Summa Causai. Veamos qué significa el Summa Causai. Es un modelo o forma de vida que promueve relaciones más sustentables con la naturaleza y menos consumistas, que constituye una opción ante el modelo desarrollista del vivir mejor. Es decir, es completamente diferente al mejorar al bienestar, al concepto de bienestar. De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir para el Ecuador en el 2009 y el 2013, los elementos que lo constituyen son los siguientes: la satisfacción de las necesidades, la calidad de vida, una muerte digna, amar y ser amado, ya me quitaron eso, el florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, prolongación indefinida de las culturas, tiempo libre para la contemplación, la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades. Pero el plan del buen vivir tiene 3 ejes: la construcción del poder popular y el Estado. Esto es tremendamente... Bienvenidos, amigos televidentes, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 21 de julio vamos a tratar sobre las estrategias nacionales para erradicar la pobreza. Recordemos que uno de los objetivos principales de cualquier nación debería ser disminuir, o mejor dicho, eliminar la inequidad en beneficio de sus ciudadanos, para que todos sus ciudadanos tengan oportunidades para el desarrollo de sus familias. En ese sentido, el Plan del Buen Vivir ha jugado un papel importante dentro de este proyecto político que lidera Rafael Correa Delgado como presidente de la República, para hablar y analizar qué tanto se ha pasado de los enunciados, de las intenciones, a realmente obtener resultados pragmáticos, tangibles, dimensionables y que generen, evidentemente, impacto social. Veamos a quienes hemos invitado. Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, 3 minutos para poder exponer entonces
la estrategia nacional de este plan del buen vivir como herramienta y estrategia nacional para vencer la pobreza. Gracias, Carlos. Un saludo para ti, las personas que nos ven y fundamentalmente para Javier y Juan, con quienes compartimos la mesa. Tú lo has dicho bien, por mandato constitucional, cada gobierno que empieza debe presentar un plan que para su periodo de gobierno, 4 años, marca metas, marca objetivos, políticas, lineamientos estratégicos. Así lo hemos hecho en este nuevo mandato que Rafael Correa asume y hemos presentado el Plan Nacional para el Buen Vivir que regirá el periodo 2013-2017. Yo rescataría algunas cosas que estuvieron en tu introducción. Hay 3 ejes fundamentales en este plan. El primero tiene que ver con consolidar el poder popular y el Estado democrático. Este es un eje efectivamente fundamental. Lo que hemos hecho en estos 6 años ha sido la recuperación del Estado, pasar de esa consigna neoliberal de que el Estado no sirve, de que tiene que ser un Estado mínimo, anoréxico, y que fue eliminada sus capacidades de planificación, de regulación, de control, fue recuperado. En estos 6 años hemos tenido autoridad pública y hemos legislado y pensado para el bien común, no solamente el bien privado, el bien de unos pocos, sino el bien de la ciudadanía entera. Así que... López, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Ciencias Políticas en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Secretario subrogante de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Javier Flores, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Diplomado de postítulo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Analista político. Juan Ponce, PhD en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda. Experto en Economía y en Evaluación de Impacto. Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Bueno, ellos son nuestros invitados, le damos la bienvenida. Pavel Muñoz, secretario de las Emplades, encargado, muchas gracias por estar con nosotros para tratar un tema tremendamente importante y trascendente que debería ser del interés de todo el país. Javier Flores, amigo ya de casa, también muchas gracias por estar con nosotros. Y Juan Ponce, no te tenía importante que lo recordemos, la construcción del poder popular y el Estado, derechos y libertades para el buen vivir y transformación económica y productiva. Ahora, para el próximo cuatrienio, el Consejo de Planificación del Gobierno aprobó el 24 de junio de este año el Plan del Buen Vivir, que regirá para los próximos 4 años, evidentemente cuatrienio, en el que se invertirá alrededor de 47.612 millones de dólares. Como ven, amigos televidentes, el Plan del Buen Vivir parte de un concepto filosófico, pero pretende aterrizarlo en términos de que se generen oportunidades para poder vencer la pobreza. 47.000 millones en 4 años es una meta ambiciosa, pero ¿en qué tiempo se puede vencer la pobreza en el Ecuador? Son las interrogantes que hoy Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo encargado, va a responder, y también ante el análisis y las inquietudes de nuestros panelistas invitados, el doctor Javier Flores Aguirre y el economista y el doctor Juan Ponce de la